I think cinema is, of all media, it's sort of uniquely connected with time. I think I've just always been interested in taking that mechanism and showing it to the audience and engaging the audience with that mechanism. Les tengo un pequeño acertijo. Si pongo una película de Christopher Nolan y cuento el tiempo en mi reloj, ¿cuánto tengo que esperar para el final? Y podrás decir, obvio, la respuesta depende de la película. Y sí, pero no solo por la duración de la cinta, sino incluso de la narrativa. Es decir, Memento prácticamente inicia por el final. El Origen también tiene un inicio con un tiempo bastante interesante. Y estamos hablando de Christopher Nolan, el gran amo del cine actual. Alguien que ha sabido encontrar un buen balance entre el cine comercial y el cine de arte. Miren, se los explicaré así. La cinematografía tiene dos elementos exclusivos, el movimiento de cámara y la edición. Con esta última se pueden jugar de formas muy interesantes con respecto al tiempo, ya que efectivamente el guión de una película normalmente se divide en 3 actos, con el planteamiento, la confrontación y la resolución. Sin embargo, lo que pasa es que la mayoría de las películas lo que hacen es tener la línea de tiempo, inician por el principio, valga la redundancia, y terminan, así es, lo adivinaron, por el final. Claro que hay recursos narrativos como el flashback, que es ver las cosas del pasado. Circus trash. It has to be him. That's exactly what I said. Circus trash. It has to be him. O también está el flash forward, que en vez de hacia atrás va hacia adelante. ¿Qué hiciste con el dedo? Lo dejé en un lugar donde lo tienen que ver. Mañana tenemos nuestra lana. En cuanto encuentren ese dedo, nos la tienen que dar. Pero Christopher Nolan va más allá de eso. Él tiene una pequeña obsesión hacia el tiempo y a jugar con él, haciendo incluso hasta gráficas para intentar explicar su película, por lo que el día de hoy veremos los diferentes recursos que utiliza Christopher Nolan para hacer especial todo su cine. Evidentemente habrá spoilers de muchas cintas de Christopher Nolan, así que tengan precaución. Acompáñenos a repasar todas las películas de este aclamado director. Esto es Isla de Pelis y comencemos. Memento. Esta película parece ser sumamente complicada, pero si contamos la trama en orden cronológico se puede resumir muy fácilmente. Sin muchos detalles, un hombre que no puede generar nuevos recuerdos llamado Leonard está obsesionado por vengar a su esposa desvivida. Hace notas en su cuerpo y en fotos para recordar lo importante. Un policía llamado Teddy llega con él para llevarlo al supuesto asesino de su esposa, para que así se pueda vengar. Leonard desvive a este sospechoso, pero luego se da cuenta que él no era el asesino de su esposa, y que Teddy lo había manipulado para quitarle la vida a esta persona. Y es aquí que Teddy confiesa que el asesino de su esposa ya había sido mandado a mejor vida hace tiempo, pero que Leonard lo olvidó. Es en este momento donde el protagonista, antes de olvidar todo, escribe las placas de Teddy para que, cuando no recuerde nada, tenga el objetivo de buscar a Teddy con la idea de que es el asesino de su esposa y así desvivirlo a él. Después de eso, Leonard investiga cómo va pudiendo la pista que él mismo se puso y al final le quita la vida a Teddy. En sí, esta sería como la historia lineal, pero Nolan aquí decide alterar la línea del tiempo, porque el protagonista de la cinta realmente es la narrativa. Según el mismo Nolan, la línea de tiempo sería algo como esto, y es porque básicamente son 2 líneas temporales que se unen con el final de la cinta, el cual es el momento en que Leonard anota las placas de Teddy para vengarse por haber sido utilizado. La línea de tiempo sería todo lo blanco y negro, que en la cinta es Leonard en el hotel esperando que venga Teddy para llevarlo con el supuesto asesino, mientras está toda la línea de tiempo en reversa de Leonard investigando las placas para desvivir a Teddy mientras va perdiendo la memoria, y lo que Christopher Nolan hace es en cierta forma dividirlo en escenas y va alternando las escenas. La de color va en reversa y lo de blanco y negro va en orden hasta que ambas narrativas acaban donde mismo. Muy interesante si me preguntan, y puede que esta cinta sea algo confusa, pero lo que sí es más claro que el agua es que tienes que suscribirte y darle clic en la campanita. El Origen. Esta película no es tan complicada en temporalidad como la anterior, de hecho creo que ninguna lo es, pero aún así Nolan juega con la idea principal de su argumento de entrar en los sueños para poder jugar con una sincronización del tiempo, así que la película es una línea sencilla donde los personajes tienen una misión, la cumplen y listo. Problema resuelto. Pero en sí esto se complica por el factor de los sueños. De entrada la cinta tiene flashbacks en varias partes sobre el pasado del personaje principal y de cómo pierde a su esposa, pero por el bien de simplificar esto, ignoraremos este hecho. Por otro lado, la misión principal ocurre cuando se meten en un sueño. Según la lógica de la película, 5 minutos en la realidad es 1 hora en el sueño. Esto hace que en cierta forma se generen 2 líneas temporales. Mientras están en el sueño ocurre una persecución en auto y el tiempo transcurre de forma normal.
temporal. Esto hace que la percepción de la vida real ocurra 12 veces más lento. Pero esto todavía sería más complicado porque hay un sueño dentro de otro sueño, el cual es en un hotel. Así que mientras ves la realidad del hotel, en la persecución está todo 12 veces más lento y en el mundo real pues todo pasa 144 veces más lento. Y lo peor es que todavía hay un tercer nivel de sueño, o sea, un sueño dentro de otro sueño que está dentro de otro sueño. Y esto transcurre en una montaña nevada, y podrían ser simplemente 3 historias paralelas y ya, pero lo que lo hace todavía más interesante es que la acción de un lugar afecta dentro de todos los sueños, tal como la caída del vehículo que hace estragos en la gravedad del hotel, y todavía para complicarlo más hay un nivel más que es conocido como el limbo, y ya aquí dejo de hacer los cálculos, la verdad. Esta sincronización de 5 líneas temporales que van a diferentes velocidades es algo que personalmente aprecio mucho y es un ejercicio muy divertido. Batman inicia. Esta película es mucho más sencilla todavía. A grandes rasgos tenemos una sola línea temporal con la historia que todos conocemos. En sí hay 3 grandes etapas de esta película: la infancia y adolescencia de Bruce Wayne hasta que lo meten a la cárcel, todo el entrenamiento en la Liga de las Sombras y finalmente toda su transformación en Batman y resolver su primer gran caso. Lo que hace esta película interesante es que, más que usar flashbacks, toma toda la primera parte y la divide en 3, y la entremezcla con toda la segunda parte. En sí puede confundirse con solo usar flashbacks, pero el tiempo que comparten en pantalla ambas líneas temporales son similares, además que ambas narrativas se complementan de una forma u otra. Tell us, Mr. Wayne, what do you fear? That's no help to me. Why could you not avenge your parents? Estos sencillos detalles convierten una película de un género normalmente no tan profundo en una historia mucho más interesante, algo que intentó replicarse en Man of Steel, que, aunque no es una película dirigida por Christopher Nolan, sí fue coescrita por él, y esos detalles lo delatan. Interestelar. Esta cinta puede ser muy complicada de entender, pero en cuestión temporal no lo es tanto. Solo tiene un gran uso de la elipsis, es decir, de hacer saltos temporales. La diversión de esta película es jugar con la física de la relatividad general para hacer que diferentes personas envejezcan de forma diferente. Pero esto nunca se muestra con líneas alternativas, toda la perspectiva es únicamente de Cooper. Todo corre de forma lineal, bajan al planeta de Miller por unos minutos y cuando regresan a la nave han pasado 23 años en la Tierra. Su hija Morph ya no es una niña y te cuentan cómo está buscando una solución al problema de llevar a la humanidad al espacio. Como ven, simples elipsis desde la perspectiva tanto de Cooper como del espectador, ya que no alternan la historia de Morph con la de Cooper, en sí todo es lineal. Nolan expresa su amor por el tiempo con la explotación de la dilatación temporal, pero donde está lo interesante es el momento donde Cooper entra en el tercer acto. Este es el lugar donde Cooper está en un momento fuera de todo el tiempo que le permite interactuar con varias partes de la línea temporal. Lo que hace en este lugar afecta desde el inicio de la película para darse a sí mismo las coordenadas de la NASA, o incluso también en el futuro para darle la información necesaria a Morph adulta para que pueda salvar al mundo, y termina todo con Cooper encontrándose con su pequeña hija, pero ya en su lecho de muerte. Lo genial de esta película es que no necesitó Nolan alterar demasiado la línea temporal para poder hacer una historia con un manejo del tiempo interesante. Dunkirk. Esta película toma 3 perspectivas que suceden en el mismo hecho histórico. Una transcurre en el lapso de 1 hora en el aire con los aviones, otra transcurre en los barcos en un lapso de un día y la tercera transcurre durante una semana entera en la Tierra. Lo interesante de esta película es que se alternan las tomas entre las 3 líneas temporales y todas terminan en el mismo momento, y al estar en el mismo lugar hay detalles muy interesantes que se solapan. Por ejemplo, el piloto Collins que inicia en la historia del aire, pero que tras ser derribado es rescatado por el barco del señor Dawson, y continúa en la historia que transcurre en el agua. O también está el barco que es bombardeado y que nos dan la perspectiva desde las 3 historias, una forma original de hacer que algo sencillo se convierta en algo más interesante. Tenet. Ay, Tenet. Esta película es, para muchos, el único desliz en la gran filmografía de Nolan. Y es que tiene muchos elementos que sinceramente no tienen mucho sentido y hay elementos que se complejizaron demasiado. Básicamente la película tiene la dinámica que supuestamente hay una cámara que invierte tu entropía. No me meteré en aspectos científicos que no vale la pena explicar, sobre todo porque a diferencia de Interstellar, aquí lo que propone Nolan no tiene ningún sentido. Basta con decir que en esta película hay una cámara en donde si entras, tu cuerpo se invierte en el tiempo y ahora va en reversa, aunque según tu perspectiva es el mundo entero el que está en reversa.
Ya sé. Esto está tan revuelto como un plato de frutilupis. Y en sí, temporalmente, la película intenta hacer un palíndromo, que es una palabra o frase que se lee al derecho y al revés, tal como es reconocer, Anita la Balatina, o como el mismo título de la película, Tenet. En sí, la línea del tiempo de la película tiene la escena del teatro, la del aeropuerto y la escena de la persecución de autos. Obvio, la cinta tiene muchas escenas aparte, sin embargo, estamos buscando simplificar todo para que quede más claro, y estas 3 escenas son las principales. Lo interesante es que la película, al convertirse en un palíndromo, en sí comienzas aquí en el principio, y el espectador avanza por toda la cinta, donde incluso en la escena del aeropuerto, el protagonista pelea contra un misterioso ser invertido. Después tienen la persecución de auto y finalmente entran en la máquina de inversión. Después de eso empiezan a vivir la película, pero ahora de reversa. Desde la persecución, pasando por el aeropuerto donde descubrimos que el ser invertido era el mismo protagonista, y finalmente llegamos al momento de la ópera, donde termina la película. Ojo, al momento, no al lugar exacto. Una vez más, todo esto está simplificado, porque hay escenas donde regresan al tiempo normal o después de la película hay otra escena posterior, pero la mejor forma de entender la cinta es con un palíndromo sencillo. Oppenheimer. Vaya, esta película tiene un objetivo claro: mostrar que Robert Oppenheimer no era un humano fácil de definir, y su línea del tiempo lo demuestra. Para entenderlo mejor, tenemos los siguientes actos: la adolescencia y vida de Oppenheimer antes del proyecto Manhattan. En segundo lugar, todo el proyecto Manhattan y la construcción de la bomba Trinity. Luego tenemos los momentos en los que Oppenheimer convive con Strauss. En cuarto lugar está el juicio de Oppenheimer y finalmente la audiencia de Louis Strauss. Y aquí Nolan toma de base el primer y el segundo acto, es decir, todo lo que fue la vida de Oppenheimer hasta que tiene su audiencia con el presidente Truman corre de forma lineal y abarca cerca del 80% de la película. Lo que es su vida después de los Álamos, el juicio hacia Robert Oppenheimer y la audiencia de Strauss se distribuyen en gran medida entre las dos líneas principales sin un aparente orden lógico, solo sirviendo como complemento narrativo de lo que se está contando en la línea principal. Como ejemplo, en la línea principal tenemos todas las escenas de Jean Tadlock y en las posteriores tenemos cómo hablan de ella en el juicio. Y para cumplir la función de que la vida de Oppenheimer no es tan fácil de definir, es decir, no es tan fácil de decir si Robert fue un héroe o un villano, pues aquí tenemos escenas donde en los Álamos apoya a Teller para construir una bomba aún mayor que la atómica, la cual era la bomba de hidrógeno, pero luego se contrapone con escenas posteriores a la bomba Trinity donde hace lo posible por desestimar la creación de la superbomba. Nolan busca presentar a Oppenheimer como el científico complicado que fue, y para eso incluso termina guardando muchas escenas posterior a la famosa bomba Trinity que se enfocan en cómo Strauss elabora todo el juicio para desprestigiarlo y cómo prácticamente fue una trampa para quitarle su permiso de seguridad. Pero para hacer que la cinta tenga un final agridulce y no únicamente trágico, trata de dar un sabor de justicia a la cinta, haciendo que Strauss se le niegue el puesto de secretario de comercio por todo lo que hizo en su venganza principal contra Robert Oppenheimer. Esta es una película que, como la mayoría de las de Nolan, se pueden ver más de una vez y obtendrás una experiencia diferente. Y si algo nos puede enseñar todo esto es que Nolan le encanta jugar con el tiempo. Sin embargo, la creatividad radica en siempre encontrar una forma nueva para hacerlo, ya que ninguna cinta se parece entre sí. Y no solo es jugar con el tiempo por hacerlo ya, todas sus cintas tienen un objetivo narrativo y una razón de ser así. Además, claro que esto no es exclusivo de Christopher Nolan, hay muchas películas que juegan creativamente con el tiempo, así que en los comentarios recomienden cintas así. Por lo que te invito a que si escribes un guión o estás por hacer un cortometraje o incluso un largometraje, considera todas las posibilidades para que el espectador tenga una experiencia inolvidable. Y aunque Nolan sea un gran director, la verdad es que cometió un acto horrible al mentirle a la gente. Y si quieres saber a qué me refiero, te dejo ese video aquí en las pantallas finales. Esto es Isla de Pelis y recuerda que lo importante es cómo cuentas la historia.